El 3 de diciembre de 1984 tiene lugar la terrible tragedia de Bhopal. Esta tragedia es una de las mejores demostraciones de la forma criminal, irresponsable y despectiva con que tratan las empresas capitalistas, las grandes empresas transnacionales, a los pueblos del tercer mundo y en general a todos los pueblos que no tienen capacidad de protestar y de condenar. Bhopal es una de las ciudades del centro de la India, es la capital del estado de Madhya Pradesh, es una ciudad grande y una ciudad bastante pobre, como muchas ciudades de la India, y allí, en esa ciudad, en los años 60, a mediados de los años 60, una empresa estadounidense, una gran empresa llamada la Union Carbide, especialista en la producción de pesticidas, instaló una fábrica de pesticidas, aprovechando que la economía agrícola india tenía ciertas perspectivas de crecimiento de mercado. En realidad, uno de los objetivos de esta empresa era reemplazar el cuestionable insecticida DDT. La Union Carbide logró, con varios de sus químicos, crear un nuevo pesticida. Este pesticida se llamó originalmente 7-7 y después se lo llamó Sevim. Y se decía que era un pesticida absolutamente inocuo para el ambiente, para los animales y para los seres humanos. Pero esto era una gran mentira, porque el proceso de la elaboración de este pesticida pasaba por el uso de unos componentes absolutamente letales. La monometilamina, el fogeno, que son dos componentes absolutamente mortales, y ese proceso generaba un componente que es el isocianato de metilo. Y el isocianato de metilo, llamado corrientemente ICM, podía al descomponerse generar ácido cianhídrico, que es uno de los venenos más espantosos de la Tierra. De todas maneras, todos estos cuatro componentes son componentes sumamente peligrosos. Al principio el isocianato de metilo se traía a los Estados Unidos, pero luego empezó a producirse en la India. La Union Carbide tuvo al principio cierto éxito, instaló su gran empresa en Bhopal, dio trabajo, por supuesto trabajo mal pagado, tuvo que contar con algunos profesionales y técnicos, sobre todo para la manipulación de las cosas, pero violó constantemente las leyes, sobre todo las normas de seguridad, y afortunadamente para la población india no hubo ningún problema. Pero a fines de los 70 y comienzos de los 80 la empresa entró en crisis. La situación de la India había cambiado y entonces la empresa empezó realmente a violar de manera más abierta las normas de seguridad. Despidieron al personal técnico, redujeron el funcionamiento, votaron a los empleados. Una gran cantidad de desempleados vivía en chabolas, en ranchitos alrededor de la propia empresa. Y por supuesto la decadencia se hizo más grande y en ese contexto es que se va a producir el 3 de diciembre de 1984 el accidente mortal que se produce además en un contexto en que, siendo 3 de diciembre, era un día ya fresco en la India. Esa noche la gente estaba toda en la calle celebrando, y lo que había en la fábrica era un grupo de trabajadores no especializados, inyectando a presión agua en las tuberías para hacer correr el isocianato de metilo. La manipulación, porque había una cantidad de desperdicio de elementos contaminantes, produjo mucho calor. Ese calor convirtió entonces el isocianato líquido en isocianato gaseoso. El isocianato gaseoso provocó más calor todavía y se generó un ciclo perverso que terminó reventando las válvulas, y de repente, cerca de la medianoche, se produjeron dos chorros inmensos de una mezcla de isocianato con ácido cianhídrico, con monometilamina, con fogeno, una cosa verdaderamente venenosa que tenía, según los que la describieron, 40 kilómetros de extensión, y que los vientos fueron llevando hacia la población. La descripción es que la ciudad de Bhopal se convirtió en una cámara de gas a cielo abierto. Y empezaron, por supuesto, a morir primero la gente pobre que vivía en los alrededores, que eran empleados botados de la fábrica, y luego empezaron a morir los animales por centenares en la India, las vacas, los perros, los diversos animales, y a morir la gente. Por una combinación de dolores intensos, de quemaduras, de asfixia violenta.
y fueron entonces llenándose las calles por completo de muertos, tanto animales como seres humanos. En los 2 días siguientes, porque la nube no se disolvía y lo que hacía era expandirse, la cifra de muertos llegó a pasar de 20.000. Hubo 20.000 indios muertos, hubo 600.000 personas que fueron afectadas y de ellas 150.000 quedaron con secuelas bastante graves. Una tragedia verdaderamente monstruosa. Ahora bien, la Union Carbide no se hizo responsable en absoluto de nada. Dijo que ellos no sabían nada y que no tenían absolutamente nada por lo cual responder. El gobierno indio fue cómplice también, por supuesto, tratándose de una empresa poderosa estadounidense, contaminadora. Algunos de los altos gerentes fueron detenidos, pero a los pocos días fueron puestos en libertad y finalmente la Union Carbide emigró de la India, los altos funcionarios se fueron, además los convenios firmados establecían que cualquier discusión de tipo penal que tuviera que plantearse con relación a la empresa se discutía en los tribunales de los Estados Unidos y por supuesto no en los tribunales de la India. De tal manera que la empresa desapareció, dejó detrás de sí los 20.000 muertos, los 600.000 afectados, los 150.000 afectados gravemente y toda la mortandad y la contaminación que se produjo en Bhopal y sus alrededores. Y para remate, poco después le vendieron, la Union Carbide le vende la empresa a la Dow Chemical, que es otra empresa contaminadora, fabricante de pesticidas, y prácticamente no pasó nada. El hecho es que finalmente, después de prácticamente 26 años, 1984 a 2010, en la India se llevó a cabo finalmente en junio de este mismo año la reunión de un tribunal que iba a sancionar a los responsables del desastre de Bhopal. Ese tribunal se reunió, varios de los gerentes, pero eran gerentes indios, no eran gerentes estadounidenses, fueron sancionados. Yo tengo aquí algunos de los datos que se los quiero comunicar. Se juzgó entonces a algunos de estos gerentes y el tribunal condenó a 8 directivos de la Union Carbide, los condenó a 2 años de cárcel y a pagar 500.000 rupias. 500.000 rupias equivalen prácticamente a $10.000. Y si uno saca la cuenta de que allí hubo por lo menos 20.000 indios que murieron, saquen la cuenta, $10.000 para pagar 20.000 indios muertos, quiere decir que en la India un indio vale 25 rupias, es decir, vale $0,5. La vida de un indio vale en la propia India $0,5. Repito, esto es un crimen espantoso, uno de los crímenes más terribles de contaminación ha ocurrido y las empresas estadounidenses una vez más salieron impunes pagando 26 años después $0,5 por la vida, la pobre vida de los indios que murieron víctimas de esa irresponsabilidad criminal de esa empresa transnacional.